Un martes por la mañana de marzo de 1987, Merle Vandermeer estaba de pie en el cobertizo de maquinaria de su granja, en el condado de Hardin, Iowa, y contemplaba cómo 17 años de trabajo meticuloso permanecían completamente inmóviles sobre el suelo de hormigón. La cosechadora que había pasado casi 2 décadas manteniendo, mejorando y haciendo funcionar durante cada temporada de cosecha que podía recordar finalmente había dejado de funcionar de una manera que importaba de verdad. No era una correa, ni un rodamiento, ni una línea hidráulica que pudiera seguir con los dedos y reparar antes de la cena. El bloque del motor estaba agrietado. Las 2 culatas estaban inservibles. El motor que lo había acompañado durante la cosecha de 340 acres de maíz y soja cada otoño desde 1970 estaba, según cualquier criterio razonable, acabado. El concesionario de Eldora se lo había dicho. El mecánico de Iowa Falls se lo había dicho. Su vecino, Dale Prescott, se lo había dicho. Y Dale Prescott nunca se había equivocado con un motor en 30 años de trabajar la tierra en aquel condado, lo que hacía que todo fuera todavía peor. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La máquina estaba sobre el suelo del cobertizo como algo que ya hubiera recibido su último homenaje, y Merle permanecía a su lado con la gorra entre las manos mientras hacía las cuentas que llevaba una semana evitando. Una cosechadora de reemplazo, usada, le costaría $60,000. Una nueva le costaría el doble. No tenía ninguna de esas cantidades en su cuenta corriente, y el préstamo de explotación que había solicitado en enero ya se había gastado en semillas y suministros. No era un hombre dado al pánico. Tampoco era un hombre que se quejara. Pero allí, de pie en aquel cobertizo en marzo de 1987, con la siembra a 8 semanas de distancia y la cosecha 7 meses después de eso, Merle Vandermeer se permitió un largo y silencioso momento de algo muy parecido a la desesperación. Déjame hablarte de las culatas, porque necesitas entender lo que significaban antes de poder comprender lo que ocurrió después. Una culata no es una pieza de maquinaria especialmente llamativa. Se encuentra en la parte superior del bloque del motor, sella la cámara de combustión, alberga las válvulas que permiten la entrada de combustible y aire y la salida de los gases de escape. Conduce el calor lejos de los pistones y hace todo esto soportando presiones y temperaturas que destruirían la mayoría de los materiales en cuestión de minutos si la ingeniería no fuera absolutamente precisa. Cuando una culata se agrieta, normalmente es porque algo salió mal con el sistema de refrigeración. Un bloque congelado durante el invierno, una fuga de refrigerante que pasó inadvertida o un sobrecalentamiento durante una larga jornada de trabajo en plena cosecha. La grieta permite que los gases de combustión entren en el sistema de refrigeración o que el refrigerante entre en la cámara de combustión o ambas cosas. Y, en cualquiera de los 2 casos, el motor queda prácticamente acabado. En determinadas circunstancias se puede soldar una culata agrietada. También se puede rectificar una culata deformada para devolverle la planitud. Pero cuando la grieta atraviesa un asiento de válvula o cruza una camisa de agua en la dirección equivocada, no hay forma de repararla. Hay que desmontarla y encontrar otra, encontrar otro motor o encontrar otra máquina. En 1987, encontrar otra culata para el motor de una cosechadora de 1970 en el condado de Hardin, Iowa, significaba llamar a concesionarios, llamar a desguaces, llamar a la línea de repuestos del fabricante y escuchar un mensaje grabado que te informaba de que la pieza había dejado de fabricarse. Merle había hecho todas esas llamadas. Había conducido hasta 3 desguaces en 2 condados. Había hablado con un hombre de Waterloo que creía tener algo que podía servir, pero finalmente no era así. Había hablado con un hombre de Marshalltown que tenía una pieza del año equivocado. Las culatas estaban perdidas. Esa era la situación aquella mañana de martes de marzo, y esa era la situación que hizo que un muchacho apareciera en su puerta 2 días después. Déjame hablarte de Tobias Kowalski, porque él es la razón por la que existe esta historia, y no era en absoluto el tipo de persona que uno esperaría. Tobias tenía 16 años en marzo de 1987. Era estudiante de segundo año en la escuela secundaria South Hardin,
lo que significaba que viajaba en autobús 40 minutos de ida y otros 40 de vuelta, y pasaba sus días en un edificio que olía a limpiador industrial y a panecillos de la cafetería. Y, por su apariencia, no parecía alguien que supiera nada de motores. Era delgado. Llevaba una chaqueta de lona 2 tallas más grande de lo que necesitaba, una que había pertenecido a su hermano mayor antes de que éste se marchara a la marina. Llevaba consigo un cuaderno de espiral a todas partes, no porque sus profesores se lo exigieran, sino porque siempre estaba anotando algo. Medidas, números de piezas, diagramas de trenes de válvulas y geometrías de cámaras de combustión que había copiado de manuales de servicio que sacaba de la biblioteca del condado, en Eldora, y renovaba cada 3 semanas sin falta. Su padre, Román Kowalski, cultivaba 180 acres de maíz y soja a 6,5 kilómetros al este de la granja de Merle. Y Román era un buen agricultor, de la misma manera que la mayoría de los hombres del condado de Hardin eran buenos agricultores. Metódico, cuidadoso, poco dado a presumir y profundamente desconfiado de cualquier cosa que no hubiera visto funcionar con sus propios ojos. Román había visto a su hijo acumular manuales de servicio, piezas de motores, bloques agrietados y culatas desgastadas que recogía en desguaces, subastas agrícolas y montones de hierro abandonado a lo largo de 3 condados desde que el muchacho tenía 13 años. No lo había desalentado exactamente, pero tampoco lo había animado. Más de una vez le había dicho que había una diferencia entre un pasatiempo y una forma de ganarse la vida, y que Tobías tendría que descubrir cuál de los 2 lados de esa línea quería elegir antes de que pasara demasiado tiempo. Lo que Román no comprendía del todo, y lo que la mayoría de la gente del condado de Hardin tampoco alcanzaba a comprender, era que Tobías Kowalski llevaba 3 años enseñándose a sí mismo algo que a la mayoría de los mecánicos especializados les llevaba años aprender en una escuela técnica. Había leído todos los manuales de servicio que había podido conseguir. Había mantenido correspondencia mediante cartas de verdad con un jubilado de Dubuque llamado Harold Stenzel, un antiguo técnico que había trabajado durante 31 años para John Deere y que se había interesado por las preguntas del muchacho. Harold le respondía con cartas de 4 o 5 páginas cada una. En el cobertizo de maquinaria situado detrás del granero de su padre, Tobías había reunido una colección de culatas agrietadas y rotas que había sacado de desguaces, ventas de maquinaria agrícola y montones de hierro abandonados a lo largo de 3 condados, y había estado practicando. No practicaba de la manera en que practica un estudiante. Practicaba de la manera en que trabaja un artesano, con objetivos específicos, resultados que pudieran medirse y un registro detallado de lo que funcionaba y de lo que no. Había aprendido a identificar los patrones de las grietas según su tipo. Había aprendido cuáles podían repararse y cuáles no tenían solución. Había aprendido a utilizar un kit de Magnaflux, una herramienta de inspección mediante partículas magnéticas que permite revelar grietas invisibles a simple vista. Y había encargado uno por correo con el dinero que había ahorrado trabajando en la eliminación de las flores del maíz durante los 2 veranos anteriores. Había aprendido a reparar hierro fundido mediante una técnica que consistía en perforar pequeños agujeros superpuestos a lo largo de la línea de la grieta, introducir en ellos pasadores de acero roscados y después remacharlos entre sí para sellar la grieta desde el interior. Era un método anterior a la soldadura que la mayoría de los mecánicos modernos consideraban obsoleto porque era lento y exigía paciencia, además de comprender cómo se mueve y se comporta el hierro fundido cuando está sometido a tensiones térmicas. Harold Stenzel le había enseñado aquel método por correspondencia a lo largo de 14 cartas, acompañadas de diagramas. Tobías había oído hablar de la cosechadora de Merle a través del sistema habitual de información rural, que consistía en que su padre había mencionado el asunto durante la cena después de enterarse por alguien de la cooperativa, y Tobías había dejado el tenedor sobre la mesa y hecho 2 preguntas. ¿De qué año era la cosechadora y qué motor llevaba? Cuando su padre se lo dijo, Tobías salió a su cobertizo, miró las culatas que tenía en su estantería, volvió a entrar y dijo que creía que quizá podría ayudar. Román lo había mirado durante un largo momento desde el otro lado de la mesa de la cocina y le había dicho que no quería que su hijo se avergonzara apareciendo en la puerta de Merle Vandermeer con una caja de hierro viejo y una historia sobre cómo reparar cosas que no tenían arreglo. Tobías había dicho que lo entendía. Había vuelto a salir a su cobertizo y había pasado 2 horas con su kit de Magnaflux y su cuaderno.
y a la mañana siguiente le había pedido a su padre que lo llevara hasta allí. Déjame contarte lo que ocurrió en la puerta de Merle Vandermeer, porque es la parte de esta historia de la que la gente del condado de Hardin todavía habla. Aunque los detalles han cambiado con los años, como siempre sucede cuando una historia se cuenta demasiadas veces. Merle abrió la puerta un jueves por la mañana y encontró a Roman Kowalski de pie en el porche, con el sombrero en la mano, y a su hijo adolescente un escalón detrás de él, sosteniendo una caja de cartón. Merle conocía a Roman. Habían sido vecinos durante 20 años y se habían ayudado mutuamente con maquinaria, cuadrillas para recoger heno y cercas, como lo hacían los vecinos de aquel condado, ayudándose sin llevar la cuenta de quién le debía algo a quién. Merle no conocía especialmente bien al muchacho, aunque lo reconoció. Un chico delgado, con una chaqueta demasiado grande, que siempre parecía estar escribiendo algo. Roman explicó, con el cuidado propio de un hombre que no estaba del todo seguro de qué hacía allí, que su hijo había oído hablar de la cosechadora y pensaba que quizá podría echarle un vistazo. Merle miró al muchacho. El muchacho le devolvió la mirada con una serenidad que, según Merle contaría después, no esperaba de un chico de 16 años. Merle dijo: «Claro. Vamos al cobertizo». En el cobertizo, Tobías dejó la caja en el suelo y preguntó si podía ver las culatas. Merle ya las había desmontado. Estaban sobre un banco de trabajo junto a la pared, dos pesadas piezas de hierro fundido del color del óxido viejo. Una de ellas tenía una grieta claramente visible cerca del segundo asiento de válvula. La otra presentaba una grieta en un lugar menos evidente que el mecánico del concesionario había encontrado mediante un líquido penetrante. Tobías tomó la primera y la giró entre sus manos durante un largo rato sin decir nada. Pasó la uña del pulgar por la grieta. Observó los asientos de las válvulas. La dejó sobre el banco y tomó la segunda. Hizo exactamente lo mismo. Abrió su cuaderno y escribió algo. Después miró a Merle y dijo que la primera grieta podía repararse y que la segunda probablemente también, dependiendo de hasta dónde llegara por debajo de la superficie. Para saberlo con certeza, tendría que someter ambas culatas a una inspección con Magnaflux. Merle preguntó: «¿Cómo sabes eso?» Tobías respondió que llevaba 3 años estudiando la reparación del hierro fundido y que hasta ese momento había reparado 11 culatas, 8 de las cuales seguían funcionando. Merle miró a Roman. Roman miró sus botas. Merle volvió a mirar al muchacho y dijo: «Tienes 16 años». Tobías respondió: «Sí, señor». Y así era. Hubo un silencio en aquel cobertizo que Roman Kowalski describiría más tarde como los 30 segundos más largos de su vida. Entonces Merle dijo: «Está bien. Muéstrame lo que tienes. Ahora quiero detenerme aquí y preguntarte algo. Cuando un chico de 16 años aparece en tu puerta con una caja de cartón y te dice que puede reparar algo que 3 mecánicos profesionales te han dicho que no tiene arreglo, ¿qué haces?» La mayoría de la gente dice que no. La mayoría diría: «Gracias, pero no». La mayoría sería educada al respecto, pero se mantendría firme porque el precio de equivocarse es demasiado alto y la credibilidad de un adolescente con una caja llena de hierro viejo es demasiado baja. Y esa es una postura razonable. No es arrogancia. Es gestión del riesgo y, la mayoría de las veces, es la decisión correcta. Pero Merle Vandermeer era un hombre que llevaba 17 años reparando cosas que otros habían dicho que no podían repararse, y reconoció algo en la forma en que aquel muchacho sostenía la culata, en la manera en que la giraba, en los lugares específicos que observaba, en el hecho de que pasara la uña del pulgar por la grieta en lugar de limitarse a señalarla. Y decidió escuchar. Esa decisión es la razón por la que existe esta historia. Déjame contarte lo que ocurrió durante la inspección con Magnaflux, porque fue ahí donde la historia pasó de ser una posibilidad a convertirse en algo completamente distinto. Tobías regresó a la mañana siguiente con su kit, que era un estuche metálico maltratado que había comprado de segunda mano a un distribuidor de excedentes industriales de Cedar Rapids por $42. Lo colocó sobre el banco de trabajo de Merle con la precisión y eficiencia de alguien que había hecho aquello muchas veces, aunque siempre en un espacio mucho más pequeño.
y examinó las dos culatas con la atención sistemática de un hombre que le doblara la edad. El proceso de Magnaflux consiste en magnetizar la pieza de hierro fundido y aplicar un fino polvo de hierro suspendido en un líquido. El polvo se desplaza hacia cualquier grieta o discontinuidad del metal, haciendo visibles los defectos que no pueden detectarse a simple vista como líneas oscuras sobre la superficie gris del hierro. Tobias trabajó despacio. Fotografió cada culata con una cámara desechable. Registró los patrones de las grietas en su cuaderno, anotando medidas, longitud, dirección y proximidad a los asientos de las válvulas y a las paredes de las camisas de agua. Cuando terminó, se sentó en un taburete y observó su cuaderno durante un rato. Después le explicó a Merle lo que había encontrado. La primera culata tenía una grieta principal de 11 centímetros de longitud que se extendía desde la zona cercana al segundo asiento de válvula hacia la pared de la camisa de agua, deteniéndose aproximadamente a 8 milímetros de ella. Podía repararse. La grieta no atravesaba ningún conducto crítico de refrigeración y el hierro fundido de aquella zona tenía el grosor suficiente para aceptar el método de reparación mediante pasadores sin riesgo de provocar una nueva fractura. La segunda culata era más complicada. Tenía la grieta principal que había encontrado el mecánico del concesionario, además de otras dos grietas secundarias que la inspección con líquido penetrante no había detectado. Una de ellas avanzaba en una dirección que habría provocado que se abriera con los ciclos térmicos, lo que significaba que la culata habría vuelto a fallar antes de terminar la siguiente temporada, incluso aunque se hubiera reparado la grieta principal. Las dos grietas secundarias podían repararse, pero la reparación de la segunda culata llevaría más tiempo y requeriría más pasadores. Merle preguntó cuánto tiempo. Tobias respondió que 4 días para las dos culatas, trabajando después de la escuela y durante el fin de semana. Quizá 5 si la segunda culata daba problemas. El martes por la mañana de marzo de 1987, Harlen Tesdal estaba de pie en el terreno de grava frente a Crowley Farm Equipment, en el condado de Stafford, Kansas, y contemplaba cómo 17 años de ahorros cuidadosamente acumulados se desvanecían en algo que ni siquiera podía nombrar. La cosechadora que había mantenido funcionando durante 2 años de sequía y una tormenta de granizo finalmente había dicho basta en mitad de la cosecha del otoño anterior, cuando una biela había atravesado el bloque exactamente en el peor momento posible. Y el presupuesto que el jefe de servicio le había entregado aquella mañana ascendía a $4,200 solamente en piezas, sin contar la mano de obra. Sin contar tampoco las 2 semanas que la máquina permanecería en el taller mientras esperaban un cigüeñal procedente de un almacén de Wichita. Harlen tenía 61 años. Había cultivado las mismas 320 acres del condado de Stafford durante 38 años. No era un hombre que se quejara con facilidad y tampoco era un hombre que pidiera ayuda sin pensarlo durante mucho tiempo. Pero allí, de pie en aquel terreno de grava, con el presupuesto en la mano y el viento de marzo atravesando los campos planos de Kansas, sintió algo parecido al final de una etapa. Déjame contarte lo que estaba ocurriendo en el condado de Stafford durante la primavera de 1987, porque necesitas entender el mundo en el que vivía Harlen Tesdal antes de poder comprender lo que un chico de 16 años llamado Silas Brennan estaba a punto de hacer. La crisis agrícola de los años 80 llevaba casi una década extendiéndose por el condado como un incendio lento. Los precios de las tierras, que habían aumentado durante los años 70 impulsados por el auge de las exportaciones y el crédito fácil, habían comenzado a caer en 1981 y no habían dejado de hacerlo. Los agricultores que habían pedido préstamos utilizando como garantía el valor inflado de sus tierras para comprar maquinaria y ampliar sus superficies cultivadas se encontraron endeudados por cantidades que ahora superaban el valor por el que podían vender sus terrenos. Entre 1982 y 1986, 34 explotaciones agrícolas del condado habían terminado en ejecución hipotecaria. No eran simples estadísticas. Eran granjas reales con nombres reales vinculados a ellas. La propiedad de los Peterson en County Road 14. La explotación de los Holloway al sur del pueblo. La antigua finca de los Gustafson, perteneciente a la misma familia desde 1902. Todas desaparecidas. Los edificios seguían en pie, pero las familias ya no vivían allí.
Y todo el mundo en el condado sabía lo que significaban aquellos edificios vacíos. Significaban que aquello que tu abuelo había construido, que tu padre había mantenido y que tú esperabas entregar algún día a tus hijos, había terminado en manos de un banco de Wichita que no sabía distinguir entre el campo del norte y el del sur y que, para ser sinceros, tampoco tenía demasiado interés en hacerlo. En medio de ese mundo, durante el otoño de 1986, Silas Brennan comenzó su tercer año de secundaria. Déjame hablarte de Silas Brennan, porque necesitas entender al muchacho antes de poder comprender lo que vio cuando nadie más estaba mirando. Silas tenía 16 años en el otoño de 1986. Era el segundo de 3 hijos de Dale y Margaret Brennan, quienes cultivaban 480 acres de trigo y sorgo en el extremo oriental del condado de Stafford. Dale Brennan era un agricultor competente y metódico, de la misma manera que suelen serlo los hombres que han trabajado las mismas tierras durante 2 generaciones. Conocía sus campos. Conocía su maquinaria. Llevaba sus registros en un libro de contabilidad verde que actualizaba todos los domingos por la noche en la mesa de la cocina. Y no había dejado de pagar una sola cuota de sus préstamos durante sus 22 años como agricultor. No era rico. Tampoco estaba en peligro de perder la granja. Pero trabajaba con unos márgenes tan estrechos que un solo año malo, una sola avería importante en una máquina, podía cambiar las cuentas de una manera que le quitaba el sueño por las noches. Margaret Brennan era una mujer práctica que también había crecido en una granja y comprendía perfectamente lo que significaban aquellos márgenes tan estrechos. También fue la persona que había notado, 2 años antes que cualquier otra, que Silas leía de una manera diferente a su hermano mayor y a su hermana menor. Lo que Silas leía eran motores. No en ningún sentido formal. No había tomado clases. No había sido aprendiz de ningún mecánico. Lo que había hecho, desde que tenía alrededor de 12 años, era comenzar a desmontar cada pieza de maquinaria pequeña que se rompía en la granja y estudiar lo que había dentro. Un viejo motor de cortadora de césped. Una bomba de agua que se había gripado. Una motosierra que su padre había dado por perdida. No siempre conseguía repararlas. A veces simplemente observaba. Podía pasar horas sentado en el granero, con una pieza de motor desmontada sobre un trozo de cartón frente a él, dándole vueltas entre las manos y siguiendo la lógica de cómo cada pieza se relacionaba con las que tenía alrededor. Dale Brennan pensaba que aquello era una fase. Margaret Brennan pensaba que era algo diferente, aunque no habría sabido decirte exactamente qué. Para cuando Silas tenía 14 años, había reconstruido el carburador del camión de grano de su padre siguiendo las instrucciones de un manual que había pedido prestado en la biblioteca del condado. Para cuando tenía 15, había descubierto, leyendo un boletín técnico de servicio que había encontrado dentro de una caja de revistas agrícolas antiguas en el granero, que la razón por la que el tractor de su padre estaba quemando aceite era una guía de válvula desgastada en el cilindro número 3. Y se lo había explicado a su padre con tanto detalle que Dale llevó el tractor a Crowley, donde el mecánico lo confirmó y cobró $340 por la reparación. Dale había mirado a su hijo durante un largo momento después de aquello y luego había vuelto a su libro de cuentas sin decir demasiado. Pero había empezado a dejar las revistas agrícolas sobre la mesa de la cocina en lugar de guardarlas en el granero. Ahora déjame contarte lo que Silas empezó a notar durante el otoño de 1986, porque aquí es donde realmente comienza la historia. Lo que Silas empezó a notar fueron las culatas. El condado de Stafford estaba lleno de motores averiados en 1986. La crisis agrícola había creado un tipo de maquinaria abandonada diferente de una avería mecánica común. Cuando una granja quebraba, la maquinaria no siempre desaparecía con ella. A veces el banco se quedaba con las piezas grandes, las cosechadoras y los tractores, y dejaba atrás las cosas pequeñas, aquellas que no justificaban todo el papeleo. Y a veces los agricultores que todavía intentaban mantenerse a flote habían pospuesto tanto el mantenimiento, tratando de estirar cada dólar, que tenían motores con culatas agrietadas abandonados en graneros, cobertizos y junto a las cercas por todo el condado. Una culata agrietada no es un problema menor. Significa que el motor no puede mantener la compresión, no puede contener el refrigerante, funciona de manera irregular o directamente no funciona.
La solución habitual en 1987 era comprar una culata de reemplazo, que podía costar entre $200 y $600, dependiendo del motor, o enviar la máquina al desguace. La mayoría de los agricultores del condado hacía una de esas dos cosas. Lo que Silas había leído en una revista técnica que encontró en la oficina de extensión agrícola del condado era algo diferente: la reparación de grietas. El proceso se llamaba cosido de metales y se utilizaba en entornos industriales desde principios de siglo. El principio era sencillo. Se perforaba una serie de agujeros superpuestos a lo largo de la grieta, se introducían en ellos insertos metálicos especialmente diseñados y se utilizaba el encaje mecánico de esos insertos para unir la grieta y recuperar la integridad estructural de la pieza. Si se hacía correctamente, una reparación mediante cosido podía devolver a una culata agrietada su capacidad para soportar la presión de trabajo. Si se hacía mal, era una pérdida de tiempo y una pieza arruinada. Las herramientas necesarias eran específicas: un taladro de columna capaz de controlar con precisión la profundidad, un juego de machos de roscar cónicos de los tamaños adecuados y los propios insertos de cosido, que no se encontraban en ninguna ferretería del condado de Stafford. Silas había escrito a 3 fabricantes cuyos nombres aparecían al final de la revista. 2 no respondieron. Uno de ellos, una empresa de Pensilvania llamada Lock & Stitch, le envió un catálogo, una hoja con especificaciones técnicas y una lista de precios para su kit de herramientas, cuyo equipo básico costaba $380. Él tenía $47 ahorrados. Déjame contarte lo que ocurrió durante los siguientes 4 meses, porque esos 4 meses son la razón por la que Silas Brennan todavía es recordado en el condado de Stafford. Silas no acudió inmediatamente a su padre con la idea. Entendía, sin que nadie tuviera que explicárselo, que pedirle a Dale Brennan $380 durante el invierno de 1986 para comprar un kit de herramientas con el que reparar culatas para las que todavía no tenía ningún cliente no era una conversación que fuera a salir bien. En lugar de eso, hizo algo que requería una clase muy particular de paciencia para un chico de 16 años. Empezó a reunir las culatas. Fue a las granjas donde sabía que había motores averiados. Fue a las propiedades que habían sido embargadas, donde los bancos habían dejado maquinaria abandonada, y le preguntó al agente local del banco, un hombre llamado Don Siebert que administraba propiedades agrícolas para First National de Wichita, si podía retirar las culatas agrietadas de aquellas máquinas a cambio de un recibo por escrito y de la promesa de pagar un precio justo si algún día conseguía vender algo fabricado a partir de ellas. Don Siebert miró a aquel chico de 16 años que estaba de pie en su oficina con una chaqueta de trabajo de lona y las manos ya cubiertas de grasa. Pensó en la responsabilidad que suponía tener maquinaria sin asegurar abandonada en propiedades embargadas. Y dijo que sí. Silas también fue a ver a los agricultores que todavía seguían trabajando, pero que habían dado por perdido sus motores averiados, y les preguntó si podía quedarse con las culatas. La mayoría también dijo que sí. Una culata agrietada abandonada en un rincón del granero no valía nada. Si el muchacho la quería, podía llevársela. Para febrero de 1987, Silas tenía 23 culatas agrietadas apiladas en un rincón del granero de los Brennan. Representaban piezas de tractores Ford, tractores International Harvester, una cosechadora Case, 2 motores John Deere y un Farmal M que llevaba abandonado detrás de los graneros de los Holloway desde 1979. Había catalogado cada una en un cuaderno, anotando el modelo del motor, la ubicación y longitud de la grieta, la contaminación visible de refrigerante o aceite en la superficie de la fractura y su evaluación sobre si la grieta podía repararse o si la pieza se había deformado más allá de cualquier posibilidad de recuperación. De las 23, consideró que 17 podían repararse. Apartó las otras 6 como chatarra. Una tarde de domingo de febrero, mientras su padre estaba con el libro de cuentas, le mostró el cuaderno a su madre. Margaret Brennan lo leyó con atención. No era ingeniera. No sabía qué era exactamente el cosido de metales. Pero entendía perfectamente lo que tenía delante. Era un chico de 16 años que había dedicado más pensamiento organizado a un problema que la mayoría de los hombres adultos que ella conocía. Le hizo 3 preguntas. Le preguntó cómo sabía que las reparaciones aguantarían.
Silas le mostró la hoja de especificaciones técnicas de Lock and Stitch, que incluía datos de pruebas de presión realizadas sobre piezas reparadas. Le preguntó cómo pensaba conseguir las herramientas. Silas le mostró el catálogo, la lista de precios y la libreta de ahorros donde tenía registrados sus $47. Entonces le preguntó cuánto creía que valía una culata reparada para un agricultor que necesitara una. Él respondió que pensaba que podía cobrar $65 por reparar una culata que el agricultor ya tuviera y 95 si además necesitaba que Silas consiguiera una culata de su propia colección. Margaret Brennan dejó el cuaderno sobre la mesa de la cocina y miró a su hijo durante un largo momento. Después dijo, en voz tan baja que Dale no pudiera escucharla desde la habitación contigua: «Creo que deberías enseñárselo a tu padre». Dale Brennan escuchó la presentación de su hijo aquella misma tarde de domingo en la mesa de la cocina sin interrumpirlo. Silas tenía el cuaderno, las hojas técnicas, el catálogo y una hoja de papel donde había hecho todas las cuentas. 17 culatas reparables en inventario. Una tarifa media de reparación de $80. Unos ingresos brutos de $1.360 frente a un coste de $380 por las herramientas. Eso dejaba $980 de beneficio si conseguía venderlas todas, cosa que quizá no sucedería, pero incluso vendiendo la mitad recuperaría el coste de las herramientas y todavía quedaría dinero. Dale miró los números. Miró la hoja técnica. Miró a su hijo. «Necesito pensarlo», dijo. Lo pensó durante 6 días. Al 7º día, condujo hasta la biblioteca del condado y le preguntó a la bibliotecaria si tenía algo sobre reparación de piezas de hierro fundido. Ella encontró 2 referencias. Dale leyó ambas. Volvió a casa, se sentó a la mesa de la cocina y extendió un cheque de $380 a nombre de Lock and Stitch, sacándolo de la cuenta de operaciones de la granja. Era algo que nunca había hecho antes con ninguno de los proyectos de sus hijos. Metió el cheque en un sobre, se lo entregó a Silas y dijo: «Tú haces el trabajo. Yo cubro las herramientas. Nos repartimos al 50% lo que obtengamos hasta recuperar el coste de las herramientas. Después de eso, será todo tuyo». Silas envió el cheque a la mañana siguiente. Ahora déjame hablarte de las herramientas, porque las herramientas también forman parte de esta historia. El kit de Lock and Stitch llegó en 2 cajas de UPS un jueves por la tarde, a principios de marzo de 1987. Silas había abierto las cajas antes de que Dale terminara de estacionar el camión. El kit contenía un accesorio para el taladro de columna que permitía controlar la profundidad, 4 tamaños de machos de roscar cónicos, una llave dinamométrica calibrada para instalar los insertos y 200 insertos de cosido de 2 tamaños. Cada uno era una pieza de hierro fundido mecanizada con precisión, con rosca exterior y hueca en el centro, diseñada para instalarse en filas superpuestas de manera que el encaje mecánico de los insertos uniera la grieta desde debajo de la superficie de la pieza. También había un manual técnico de 47 páginas con fotografías. Silas leyó el manual 2 veces antes de tocar la primera culata. Su primera reparación le llevó 4 horas. Era una grieta de unos 3 centímetros de longitud en una culata de Ford 8N, situada entre 2 conductos de refrigeración. Perforó los agujeros piloto con el control de profundidad ajustado exactamente a lo que especificaba el manual. Pasó los machos de roscar a mano, sintiendo la resistencia que indicaba que la rosca estaba entrando correctamente. Instaló los insertos siguiendo el patrón superpuesto que mostraba el manual, aplicando a cada uno el par de apriete especificado. Después remachó los extremos que sobresalían hasta dejarlos al ras de la superficie de la pieza. Cuando terminó, sometió la reparación a una prueba de presión utilizando una bomba manual y un manómetro que había pedido prestados en el taller de la escuela. Presurizó los conductos de refrigeración hasta 30 libras por pulgada cuadrada y mantuvo esa presión durante 20 minutos. No hubo ninguna caída de presión. No apareció ninguna filtración en la zona de la grieta. Se quedó un rato sentado en el granero, mirando la culata reparada sobre el banco de trabajo. La segunda reparación le llevó 2 horas y media. La tercera, 2 horas.
Para cuando había terminado 5 culatas, había reducido el tiempo a aproximadamente 1 hora y 40 minutos por reparación, y las pruebas de presión se mantenían en 35 libras por pulgada cuadrada sin ninguna caída. También había descubierto, al trabajar con la cuarta culata, una grieta que inicialmente había considerado reparable, pero que resultó extenderse mucho más profundamente en la pieza de lo que indicaba la superficie. La apartó en lugar de intentar una reparación de la que no estaba seguro. Anotó en su cuaderno cómo se veían en la superficie los indicios de una grieta profunda para poder identificarlos antes la próxima vez. Todavía no tenía 17 años. Déjame contarte lo que ocurrió la mañana en que Silas Brennan entró en Crowley Farm Equipment, porque aquella mañana es la razón por la que esta historia tomó la forma que tomó. Era el mismo martes de marzo en que Harlan Tesdall estaba de pie en el terreno de grava con su presupuesto de $4,200. Silas había conducido hasta el pueblo en el coche de su madre, algo que legalmente ya podía hacer, aunque todavía le resultaba un poco extraño conducirlo solo. Llevaba el cuaderno bajo el brazo y 5 culatas reparadas dentro de una caja de cartón en el asiento trasero. No había ido allí para vender las culatas. Había ido para preguntar si Crowley podía recomendarlo a clientes. El jefe de servicio de Crowley Farm Equipment era un hombre llamado Rick Thornton. Rick Thornton tenía 38 años. Llevaba 9 años dirigiendo el departamento de servicio de Crowley, y según todos los que lo conocían, era bueno en su trabajo. Conocía los motores. Conocía la maquinaria que utilizaban sus clientes. Tenía una sala de espera llena de agricultores que necesitaban reparaciones y un taller lleno de mecánicos que le costaban $18 por hora en salarios. Y dirigía una operación muy eficiente. También era, y esto es importante para entenderlo, un hombre que había construido su identidad profesional alrededor de una idea muy concreta. Una reparación adecuada requería el equipo adecuado. Eso significaba piezas de fábrica. Significaba instalar el componente de reemplazo correcto. Significaba que el trabajo debía realizarlo un mecánico capacitado. Y significaba que cualquier otra cosa era un atajo que terminaría fallándole al agricultor en el peor momento posible. No era una postura irracional. De hecho, era una postura que había servido bien a muchos agricultores. Pero también tenía un punto ciego muy concreto. ¿Qué ocurría cuando el agricultor no podía pagar la pieza original? Silas entró en el departamento de servicio y pidió hablar con Rick Thornton. Rick salió de la parte trasera, limpiándose las manos con un trapo de taller, y miró al muchacho que estaba de pie en su departamento de servicio con un cuaderno, una caja de cartón y la expresión particular de alguien que había ensayado exactamente lo que iba a decir. Silas le explicó lo que estaba haciendo. Le mostró el cuaderno. Le mostró una de las culatas reparadas y señaló el patrón de los insertos y los resultados de las pruebas de presión que había registrado. Le explicó el proceso de lock and stitch, el encaje mecánico de los insertos y el protocolo de las pruebas de presión. Le dijo que cobraba $65 por reparar la culata de un cliente y 95 si la culata procedía de su propia colección. Le dijo que pensaba que Crowley podía tener clientes que no pudieran pagar una culata nueva, pero sí una reparación. Y quería saber si Rick estaría dispuesto a enviarle a esos clientes. Rick Thornton escuchó todo aquello con el trapo de taller entre las manos. Cuando Silas terminó, Rick miró la culata reparada durante un momento. Después miró a Silas. Y entonces hizo algo que Silas recordaría durante el resto de su vida. Se rió. No fue exactamente una risa cruel. Fue más bien la risa de un hombre que acaba de escuchar algo tan alejado de los límites de lo que considera sensato que su cuerpo responde con una carcajada automática antes de que su cerebro haya terminado de procesarlo. Era la risa de la certeza profesional. La risa de un hombre que sabía cómo se hacían las cosas, que llevaba 9 años haciéndolas de esa manera y que no lograba encontrar, dentro de todo lo que conocía, un lugar en el que un chico de 16 años con un kit comprado por correo y una caja de cartón pudiera encajar en el serio negocio de reparar maquinaria agrícola. «Hijo», dijo Rick Thornton, y su voz no era desagradable. «Aprecio lo que estás intentando hacer, pero no voy a enviar a mis clientes contigo. Si una de esas reparaciones falla en el campo,
Tendré a un agricultor parado en mitad de la cosecha y una demanda que no necesito. ¿Quieres reparar culatas? Repáralas para tu padre. No traigas esto aquí. Silas tomó la culata reparada y la volvió a colocar en la caja. Recogió su cuaderno. La reparación aguanta 35 sí, dijo. La especificación de fábrica para ese motor es de 22 sí. Hice una prueba de presión de 20 minutos en todas. Rick Thornton asintió de esa manera en que las personas asienten cuando en realidad no están procesando la información que les están dando, sino esperando a que termine la conversación. Estoy seguro de que lo hiciste, dijo. Buena suerte. Silas salió de Crowley Farm Equipment y se quedó de pie junto al coche de su madre, en el terreno de grava. Harlan Tesdall estaba a unos 9 metros de distancia, todavía sosteniendo su presupuesto. Déjame contarte lo que ocurrió después, porque es la parte de esta historia que nadie había planeado. Harlan Tesdall había visto al muchacho salir del departamento de servicio con su caja de cartón. Había visto al chico quedarse de pie junto al coche con la inmovilidad particular de alguien a quien acababan de decir que no y que estaba decidiendo qué hacer al respecto. Harlan tenía 61 años y le habían dicho que no suficientes veces a lo largo de su vida como para reconocer aquella postura. Se acercó. ¿Qué tienes en esa caja?, preguntó Harlan. Silas se la mostró. Harlan tomó una de las culatas reparadas y la giró entre sus manos. Observó el patrón de los insertos. Miró los números de las pruebas de presión que aparecían en el cuaderno. Llevaba 38 años trabajando como agricultor. Había visto culatas agrietadas y también había visto lo que ocurría cuando alguien intentaba repararlas con soldadura fuerte, que era la otra opción y funcionaba aproximadamente la mitad de las veces. Nunca había visto el cosido de metales. Le pidió a Silas que se lo explicara. Silas se lo explicó. Explicó el encaje mecánico de los insertos. Explicó por qué el patrón superpuesto distribuía la tensión entre varios insertos en lugar de concentrarla en la superficie de la grieta. Explicó el protocolo de las pruebas de presión y por qué 35 sí era una cifra significativa en comparación con los 22 sí de la especificación de fábrica. Harlan escuchó todo sin decir una palabra. Entonces dijo: la cosechadora tiene una culata agrietada en el cilindro número 2. Por eso se rompió la biela. La grieta dejó que el refrigerante entrara en el cilindro y el refrigerante provocó un bloqueo hidráulico cuando arrancó en frío. La biela atravesó el bloque. Hizo una pausa. Tengo un presupuesto de $4,200 para un bloque y una culata de reemplazo. Silas respondió: el bloque está perdido. No puedo ayudarte con el bloque, pero si alguna vez tienes otro motor que necesite una culata, puedo repararla. Harlan miró al muchacho. ¿Cuánto? $65 si me trae la culata. 95 si tengo una que encaje de mi colección. Harlan guardó silencio durante un momento. ¿Vas a la escuela? Sí, señor. A la secundaria del condado de Stafford. Estoy en tercer año. Harlan asintió lentamente. Le devolvió la culata reparada. El mes que viene voy a necesitar una culata para mi camión de grano. Lleva funcionando mal desde el otoño pasado y creo que tiene una grieta entre los cilindros 2 y 3. Te la traeré. La llevó al sábado siguiente. Déjame contarte lo que ocurrió durante la primavera de 1987, porque fue entonces cuando la noticia empezó a correr. La culata del camión de grano de Harlan Tesdall tenía una grieta de 3,5 centímetros que atravesaba la zona entre los conductos de refrigeración de los cilindros 2 y 3 de un Ford 300 de 6 cilindros en línea. Silas tenía en su colección una culata de ese motor, procedente de un tractor abandonado en una granja embargada. Pasó una mañana de sábado reparándola mediante cosido, la sometió a una prueba de presión de 35 sí y la tuvo lista para Harlan antes del mediodía. Harlan pagó $95 y se la llevó a casa. 3 semanas después, el camión funcionaba con normalidad, mantenía la temperatura, ya no tenía el ralentí irregular y no perdía refrigerante. Harlan se lo contó a 2 personas. Esas 2 personas se lo contaron a otras 3 cada una.
En un condado con unos pocos cientos de granjas, las noticias no tardan en correr cuando se trata de algo que permite ahorrar dinero. A finales de abril, Silas había reparado 11 culatas. A finales de mayo, había reparado 19. Trabajaba los viernes por la tarde y durante todo el sábado y los domingos después de ir a la iglesia. Había ampliado su colección hasta 31 culatas de 14 familias de motores diferentes, continuando con sus visitas a propiedades embargadas y para entonces pagando a Don Siebert una cantidad fija de $10 por cada culata que el banco quisiera quitarse de encima. También había comenzado a desarrollar un protocolo de diagnóstico para las grietas que nunca había visto antes. Comparaba sus evaluaciones de presión con los resultados reales de las reparaciones y actualizaba su cuaderno cada vez que sus predicciones eran incorrectas. Se había equivocado 4 veces en 31 reparaciones. Eso significaba que había intentado una reparación que no había aguantado a la primera y había tenido que rehacerla. Repitió las 4 sin cobrar nada adicional, documentó lo que había pasado por alto en su evaluación inicial y ajustó su protocolo. Una tarde de domingo, mientras su padre revisaba el cuaderno, permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo: «Llevas registros mejores que los míos. Ahora déjame hablarte de Rick Thornton», porque Rick Thornton había estado observando todo aquello desde la distancia y, para junio de 1987, ya no lo hacía en silencio. El departamento de servicio de Crowley Farm Equipment funcionaba con un modelo que dependía de mantener cierto volumen de reparaciones a determinado precio. Las piezas de reemplazo representaban una parte importante de esos ingresos. Una reparación de culata, entre la pieza y la mano de obra, era uno de esos trabajos que ayudaban a mantener las luces encendidas. Para junio, Rick había notado que 3 clientes que normalmente habrían acudido a él para reemplazar una culata habían terminado yendo a ver a un muchacho que trabajaba en la granja de los Brennan. También había escuchado, a través de los canales habituales de los rumores del condado, que las reparaciones estaban aguantando. Eso no hizo feliz a Rick Thornton. Lo hizo sentir algo más complicado que simplemente estar molesto. Era la incomodidad particular de un hombre que había descartado algo y luego había tenido que observar cómo aquello que había despreciado seguía existiendo y funcionando. Empezó a hacer comentarios en el mostrador de la cooperativa. No los decía en voz alta. Tampoco lo hacía de manera directa. Los expresaba de la forma en que a veces hablan los hombres que tienen autoridad profesional en comunidades pequeñas, como si fueran simples observaciones que, técnicamente, también eran preguntas. Cosas como: «Me pregunto cuánto aguantarán esas reparaciones con las condiciones reales del campo». «Oh, no me gustaría que el motor de alguien fallara en plena cosecha de trigo porque una reparación hecha por un estudiante de secundaria cediera». «Oh, por algo usamos piezas de fábrica». Esos comentarios llegaron hasta Silas Brennan por los mismos canales por los que habían viajado desde Rick. Una tarde, un agricultor llamado Ellis Hassel, que le había llevado a Silas una culata de su farmal y había quedado muy satisfecho con el resultado, le mencionó que había escuchado a Rick Thornton decir que las reparaciones no durarían. Silas lo anotó en el margen de su cuaderno y no dijo nada al respecto durante 3 semanas. Déjame contarte lo que ocurrió aquella tarde de julio de 1987, porque esa tarde es el punto de inflexión sobre el que gira el resto de esta historia. Silas condujo hasta la cooperativa del condado de Stafford un martes por la tarde de julio, que era cuando Rick Thornton solía estar allí recogiendo piezas. Llevaba el cuaderno bajo el brazo y un papel doblado en el bolsillo de la camisa. Rick estaba en el mostrador hablando con el encargado de las piezas y había otros 2 agricultores en la sala. Silas esperó hasta que Rick terminó su conversación. Entonces dijo: «Señor Thornton, he oído que les está diciendo a algunas personas que mis reparaciones no van a aguantar. Me gustaría enseñarle los datos». La sala quedó en silencio de esa manera tan particular en que quedan en silencio los lugares de los pueblos pequeños cuando está a punto de ocurrir algo. Rick Thornton se giró y miró a Silas. Su expresión era la de un hombre que no esperaba tener aquella conversación, en aquel lugar y en ese momento. «Dije que tenía mis dudas», respondió Rick. «No es lo mismo que decirle a la gente que tus reparaciones no van a aguantar».
Silas abrió el cuaderno. He hecho 31 reparaciones desde marzo, dijo. Tengo los resultados de las pruebas de presión de todas. También tengo notas de seguimiento de 24 de los 31 clientes, confirmando que los motores funcionan sin pérdida de refrigerante ni caída de compresión. El promedio de tiempo desde la reparación es de 14 semanas. La reparación más antigua tiene 19 semanas. He tenido 4 reparaciones que necesitaron rehacerse. Las 4 las hice de nuevo sin cobrar nada y las 4 están aguantando ahora. Ninguna de las 31 reparaciones ha fallado en el campo. Dejó el cuaderno sobre el mostrador para que Rick pudiera ver las columnas. La especificación de fábrica para la presión de los conductos de refrigeración de la mayoría de estos motores está entre 18 y 22 psi. Yo pruebo hasta 35. Eso supone un margen del 59% por encima de la especificación mínima. Rick miró el cuaderno. Miró las columnas llenas de números. Miró las notas de seguimiento escritas a mano por Silas, cada una con su fecha, el motor, la fecha de reparación y el estado informado por el cliente. Esos son 24 de 31, dijo Rick. ¿Y las otras 7? Todavía no he conseguido contactar con 7 para hacer el seguimiento. Tengo sus nombres y sigo intentando localizarlos. Si alguno informa de una avería, lo repararé sin cobrarle nada. La sonrisa de Rick Thornton, que había aparecido de manera leve y algo despectiva desde que Silas había comenzado a hablar, se hizo más pequeña. Su voz había perdido parte de la seguridad que tenía al principio. Un taller de reparaciones necesita un seguro de responsabilidad civil, dijo. ¿Tienes un seguro de responsabilidad? Tengo 16 años, respondió Silas. Trabajo en el granero de mi padre y cobro $65 por una reparación que en un concesionario costaría entre 300 y 600. Mis clientes saben quién soy y aceptan las condiciones. No he recibido ninguna queja. Uno de los agricultores que estaba al fondo de la sala, un hombre llamado Wendell Novak, que había estado escuchando detrás de un estante lleno de filtros de aceite, habló. Yo soy uno de sus clientes. La culata de mi Internacional lleva 3 meses funcionando perfectamente. Hizo una pausa. Solo para que lo sepas. Rick Thornton recogió el pedido de piezas que tenía sobre el mostrador y miró a Silas durante un momento. Su rostro tenía la expresión de un hombre que estaba recalculando algo que creía tener completamente decidido. Algún día tendrás una avería, dijo. Y será entonces cuando descubras lo que significa la responsabilidad. Se marchó. Silas tomó el cuaderno y se lo puso bajo el brazo. Le dio las gracias al encargado de las piezas y salió hacia el coche de su madre. Wendell Novak lo siguió y afuera le dijo: «No dejes que eso te afecte. Está preocupado por el volumen de trabajos que está perdiendo». «Eso es todo». Silas respondió que lo sabía. Condujo de regreso a casa y actualizó el cuaderno. Déjame contarte lo que ocurrió durante el verano y el otoño de 1987, porque fue durante ese periodo cuando las pruebas comenzaron a acumularse de una manera imposible de discutir. Para agosto, Silas había completado 47 reparaciones. Había comenzado a especializarse. Había reparado culatas de 22 familias de motores diferentes y había desarrollado lo que él llamaba una tipología de grietas, una clasificación de los distintos patrones que encontraba. Las grietas finas que aparecían entre los conductos de refrigeración debido a los ciclos térmicos. Las grietas estructurales más grandes que aparecían cuando un motor sufría un sobrecalentamiento severo. Las grietas en las esquinas que aparecían en los bordes de las cámaras de combustión de piezas antiguas que habían pasado por demasiados ciclos de congelación y descongelación. Cada tipo tenía su propio protocolo de reparación en el cuaderno, perfeccionado a partir de la experiencia. Para entonces también había empezado a identificar las grietas que consideraba imposibles de reparar, cuando la pieza se había deformado o la grieta se había extendido hasta la pared de la cámara de combustión de una manera que el cosido no podía solucionar. Esas reparaciones las rechazaba. Guardaba una lista de las que había rechazado junto con sus razones, para poder comprobar más adelante si su criterio había sido correcto.
Su padre había dejado de dividir los ingresos una vez recuperado el coste de las herramientas, tal como habían acordado. Para agosto, Silas había ganado $1.847 netos después de recuperar el coste de las herramientas. También había encargado un segundo kit de Lock and Stitch, uno más grande con insertos adicionales para piezas de mayor tamaño. Costaba $520 y lo pagó de su propio bolsillo. Para entonces, Silas ya era conocido en buena parte del condado de Stafford. Los agricultores pasaban frente a la granja de los Brennan los sábados por la mañana y veían la luz encendida en el granero. Harlan Tesdall le decía a cualquiera que quisiera escucharlo que aquel muchacho sabía lo que estaba haciendo. La agente de extensión agrícola del condado, una mujer llamada June Rasmussen, había oído hablar del cuaderno y había conducido hasta la granja para verlo. Después escribió un breve artículo sobre el trabajo de Silas para el boletín trimestral del Servicio de Extensión, que era leído por agricultores de 3 condados. 2 agricultores del condado de Pottawatomie condujeron casi 100 kilómetros para llevarle sus culatas. En septiembre comenzó la temporada de siembra del trigo y, con ella, el aumento anual de preparación de maquinaria que siempre terminaba revelando el mantenimiento que se había pospuesto durante el verano. 3 agricultores acudieron a Silas durante la misma semana con culatas agrietadas que sabían que estaban dañadas desde la primavera, pero que habían estado posponiendo reparar. Silas trabajó con ellas en orden, una cada fin de semana. Las 3 volvieron al campo antes de que terminara octubre. Entonces llegó la helada. Déjame contarte lo que ocurrió durante la helada de noviembre de 1987, porque aquella helada fue la que terminó de resolver la discusión que Rick Thornton había iniciado en la cooperativa en julio. La helada llegó temprano aquel año. Una ola de frío intenso durante la primera semana de noviembre hizo que las temperaturas descendieran hasta 11 grados Fahrenheit durante 2 noches consecutivas, antes de que el condado estuviera completamente preparado. 3 agricultores que todavía no habían preparado su maquinaria para el invierno encontraron refrigerante congelado en sus motores. 2 de ellos tenían motores con problemas previos, como grietas finas o juntas deterioradas que la helada convirtió en averías completas. Uno de ellos era un agricultor llamado Gerald Burkhardt. Tenía un tractor con una culata agrietada que llevaba 2 meses queriendo llevarle a Silas, pero nunca lo había hecho. La culata de Gerald se agrietó atravesando la pared de la cámara de combustión y el motor quedó inutilizado. El otro era un agricultor llamado Norval Johansen, que tenía un problema completamente diferente, un tapón de congelación averiado en otro motor. Volvió a trabajar en menos de una semana. El tercer agricultor era Harlan Tesdall. El camión de grano de Harlan, aquel al que Silas había reparado la culata mediante cosido en abril, había permanecido fuera durante la helada. Harlan estaba preocupado. La mañana después de la segunda helada fuerte llevó el camión al taller con calefacción, comprobó el nivel del refrigerante, revisó la presión y examinó la culata. No encontró ningún problema. La reparación mediante cosido había soportado temperaturas de 11 grados Fahrenheit y 2 ciclos de congelación. Llamó a Silas para contárselo. Silas lo anotó en el cuaderno. Para diciembre de 1987, el condado ya tenía una especie de balance de los daños provocados por las heladas. 14 motores habían sufrido algún tipo de avería relacionada con la congelación. De los motores que tenían reparaciones mediante cosido realizadas por Silas, ninguno había fallado. No era un experimento controlado. Silas lo sabía. Los motores con reparaciones mediante cosido no tenían necesariamente la misma antigüedad ni estaban en las mismas condiciones que los que habían fallado. Pero las cifras eran las cifras. Y en un condado que llevaba 9 meses observando a aquel chico de 16 años trabajar en el granero de su padre, aquella cifra significaba algo. Rick Thornton no había vuelto a hablar públicamente de Silas Brennan desde julio. Déjame contarte lo que ocurrió aquella mañana de enero de 1988 cuando Rick Thornton condujo hasta la granja de los Brennan, porque esa mañana es la razón por la que esta historia tiene el final que tiene. Era sábado. Silas estaba en el granero trabajando en una culata de un John Deere 4020 cuando escuchó un camión entrar en el camino de acceso. Salió y vio la camioneta de Rick Thornton,
la que llevaba el logotipo de Crowley Farm Equipment en la puerta, estacionada junto a la casa. Rick estaba de pie junto al vehículo. No llevaba el uniforme de trabajo. Vestía un abrigo normal y una gorra, y tenía el aspecto de lo que realmente era, un hombre que había conducido hasta allí sin estar completamente seguro de que fuera a hacerlo hasta que ya había recorrido buena parte del camino. Silas se acercó. Rick miró el granero y después miró a Silas. «Tengo un cliente», dijo. «Tiene una culata agrietada de un 4020 y no puede pagar una de reemplazo». Hizo una pausa. «Le dije que te preguntaría si podías echarle un vistazo». Volvió a hacer una pausa. «No te lo estoy enviando oficialmente. Solo te estoy preguntando si puedes mirarla». Silas observó a Rick Thornton durante un momento. Pensó en la cooperativa. Pensó en aquella tarde de julio. Pensó en los comentarios sobre la responsabilidad, sobre los estudiantes de secundaria y sobre las piezas de fábrica. Pensó en las 47 reparaciones que tenía registradas en el cuaderno. Y pensó en las 0 averías durante la helada. Entonces dijo: «Ahora mismo estoy trabajando en una culata de un 4020. Tráelo». Rick asintió. Comenzó a subir de nuevo al vehículo, pero se detuvo. Sin darse la vuelta, dijo: «En marzo dijiste que aguantaba 35 sí. Lo comprobé. Tenías razón con el margen». Silas respondió: «Lo sé». Rick subió al vehículo y se marchó. Déjame contarte lo que ocurrió durante los siguientes 3 años, porque la historia no termina en enero de 1988. El cliente que Rick envió era un agricultor llamado Vernon Austrandar. Tenía un John Deere 4020 con una grieta en la culata del cilindro número 4, cuyo reemplazo de fábrica le habría costado $480. Silas la reparó por 65. La reparación aguantó. Vernon se lo contó a otras personas. Rick Thornton comenzó, de manera discreta y sin ningún acuerdo formal, a mencionar el nombre de Silas Brennan a los clientes que llegaban a Crowley con culatas agrietadas y no podían pagar un reemplazo. No lo anunciaba. No puso el número de Silas en ningún tablón. Pero decía su nombre. Y el nombre llevaba al granero. El granero llevaba al cuaderno. Y el cuaderno llevaba a una culata reparada por un precio que el agricultor podía permitirse. A finales de 1988, Silas había completado 94 reparaciones. Había rechazado 17 porque consideraba que estaban más allá de cualquier posibilidad de reparación. Había ampliado su colección hasta 58 culatas de 19 familias de motores. Había tenido 0 fallos en el campo. Había ganado $4.340 netos después de descontar el coste de las herramientas y las piezas. Era más dinero del que su padre ganaba con la granja en un buen mes. Se graduó en la secundaria del condado de Stafford en mayo de 1989. La agente de extensión agrícola, June Rasmussen, asistió a la graduación y llevó consigo una copia del artículo del boletín que había escrito sobre él, que para entonces había sido reproducido en 2 publicaciones especializadas del sector agrícola. Su padre estaba sentado en la tercera fila. No dijo demasiado. Era así como Dale Brennan expresaba las cosas que sentía con mayor intensidad. En el otoño de 1989, Silas se matriculó en el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Estatal de Kansas con una beca parcial. Se llevó el cuaderno con él. Déjame contarte lo que ocurrió durante el verano en que regresó a casa, porque ese verano es donde vive la última parte de esta historia. Silas volvió al condado de Stafford durante el verano de 1991, entre su segundo y tercer año en la Universidad Estatal de Kansas. Tenía 20 años. Pasó el verano trabajando en el granero, que para entonces se había convertido en un pequeño taller propiamente dicho, con un taladro de columna atornillado a un banco de trabajo de acero y una lavadora de piezas que su padre había comprado de segunda mano en un taller mecánico del pueblo que había cerrado. La colección de culatas había crecido hasta 74. Y tenía una lista de espera de reparaciones que se había acumulado mientras él estaba estudiando. Parte de ese trabajo lo realizaba un estudiante de secundaria llamado Calvin Dijkstra,
a quien Silas había formado durante el verano anterior y que había mantenido el cuaderno con la misma precisión que Silas había establecido. Rick Thornton pasó por el granero aquel verano. No fue para enviarle un cliente. Simplemente fue a visitarlo. Se quedó en la puerta del taller observando a Silas trabajar durante un rato. Después dijo: «¿Vas a ser ingeniero?». Silas respondió que estaba estudiando para serlo. Rick dijo: «Cuando termines, si alguna vez quieres hablar sobre la parte de servicio y reparaciones, ven a verme». Hizo una pausa. «Lo digo en serio». Silas le dio las gracias. Rick se marchó. Aquella tarde, Silas se sentó a la mesa de la cocina con sus padres y su cuaderno. Su madre le preguntó cuántas reparaciones había hecho desde marzo de 1987. Silas contó las páginas. 127 reparaciones en 4 años. 0 fallos en el campo. 17 reparaciones rechazadas por considerarlas imposibles de reparar. Y todas habían sido confirmadas posteriormente por otros mecánicos como piezas que realmente estaban más allá de cualquier reparación. Había cobrado un promedio de $78 por reparación. Para el final, había reducido el tiempo medio a 90 minutos por reparación. Había conseguido 74 culatas de reemplazo para clientes que las necesitaban y había cobrado $95 por cada una. Los ingresos totales, después de descontar todos los costes, ascendían a $8,640. Dale Brennan observó las cifras durante un largo rato. Finalmente dijo: «¿Sabes qué es eso?». Silas respondió que sí, que sabía lo que era. «Eso es lo que deja esta granja en un año», dijo Dale. «En un buen año». Se quedaron en silencio durante un rato. Margaret Brennan dijo: «Cuéntame».